Bueno, vamos a comenzar con el tema ahí donde nos habíamos quedado. Estamos en Gálatas 4 todavía. Estamos ahí en un tema importante. Estamos hablando de la comunión con Dios. Ya habíamos visto varias semanas la parte donde Dios nos dice que quiere tener relación con nosotros. Ya vimos la relación que Él quiere tener, que dice la Biblia que es como la que tiene un pequeño con su padre, con su Abba, con su papito. Y luego la semana pasada nos detuvimos en Gálatas 4:9, donde dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelves de nuevo a los débiles y pobres, rudimentos, etcétera? Pero está hablando, le dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y de eso empezamos a hablar la semana pasada, de conocer a Dios y de ser conocidos por Dios. Pero hablamos de lo que quiere decir el Señor cuando dice conocer a Dios y cuando dice ser conocido por Dios. Está hablando de algo en particular. Está hablando de un conocer diferente, porque ni modo que Dios no nos conozca a todos. Claro que Dios conoce a todos. Dios nos hizo a todos. La Biblia dice que Dios nos tejió en el vientre de nuestra mamá a todos, a buenos y malos. Lógico que Dios ve todo lo que pasa en el mundo, Dios sabe todo lo que pasa en el mundo, Dios nos conoce a todos. Pero entonces aquí habla de un conocer diferente, y vimos que ese conocer significa tener una relación íntima con Dios, tener una comunión con Dios. Vimos que la palabra que se usa aquí en Gálatas para conocer es la que se usó en Mateo 7:23, cuando el Señor les dice a los que les decían: pero nosotros hicimos milagros y nosotros echamos demonios. Y el Señor les dijo: pero nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, no es que no los conocía cómo se llaman, no es que no los veía lo que estaban haciendo, sino que cuando les dice nunca los conocí, les está diciendo nunca tuve una relación con ustedes. Y es la misma palabra que utilizó María cuando le dijo al ángel, cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, y María le dijo en Lucas 1:34, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y ahí ese es el conocer. Conozco, oye, no conoce varón, pues ya conocía a José, tenía amigos. Claro, pero está hablando no conozco, quiere decir no he tenido una relación íntima con un varón. Entonces, cuando aquí dice que siendo conocidos por Dios y también conociendo a Dios, está hablando de tener una relación íntima con Dios, una relación muy íntima con Dios. Es igual como cuando vimos la relación de padre e hijo, es lo mismo, es una relación íntima, es la que quiere tener el Señor con todos nosotros. Entonces, lo que hablamos la semana pasada es, bueno, ¿y cómo vamos a tener esa relación con Dios? ¿Cómo vamos a tener una relación tan íntima como la quiere Dios? Para empezar, lo primero que se ve aquí, lo que está diciendo es conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Es decir, lo que hablamos una vez cuando hablamos de la oración. La relación tiene dos caras, o sea, tú conoces a Dios y eres conocido por Dios. Lo que hablamos cuando hacemos oración, tú le hablas a Dios y Él te escucha, pero tienes que esperar también que Dios habla y tú lo tienes que escuchar también. Esa es una relación. Si no hacemos eso, pues nuestra relación es tan fría o tan muerta como el que le reza a la Virgen, ¿no? Tú le rezas a la Virgen, a la imagen, le dices todo lo que quieres y tú ves a la imagen ahí tan quietecita, ¿no? No puedes esperar que te hable, ¿no? Porque es una imagen, porque es de yeso, no te puede hablar, ¿no? Pero nosotros hacemos lo mismo con nuestro Dios. Vamos y le damos nuestra lista de peticiones y luego ya nos vamos a la cama o al trabajo, a donde sea. Como que pensamos, como que lo vemos igual, como si fuera una imagen. Y esto no, aquí lo que dice es conociendo a Dios y siendo conocido por Dios. Le hablas a Dios
y escuchas a Dios, ¿verdad? Tiene la relación verdadera, tiene que tener esas dos partes. Y eso es para empezar, porque después falta, ok, bueno, entonces Dios me escucha y también me habla. Y yo lo escucho y también le hablo. Pero luego falta, ok, ¿y de qué hablan? O sea, ¿cómo es tu relación? ¿No? Porque Él quiere tener una relación íntima. Yo en el transcurso del día, yo todos los días platico con mucha gente, ¿no? Pero no nomás hablar quiere decir que tenemos relación íntima. Yo platico con gente de mi trabajo y hablamos del trabajo, ¿verdad? Yo platico con gente en la calle que ni conozco y hablamos de tonterías, ¿no? Oye, mira qué bonito salió el sol, sí es cierto. Estamos hablando también, pero no tenemos relación, ¿verdad? Y en cambio, cuando llego con mi esposa, platicamos íntimamente, platicamos de todo, ¿no? Entonces no más se trata de hablar con Dios, ni tampoco nomás de escuchar a Dios. Todavía falta la relación que Él quiere que tengamos, una relación íntima. ¿Qué es una relación íntima? Una relación donde le platicas todo, absolutamente todo. Y esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Es lo que hemos hablado las últimas semanas. Dios quiere tener una relación con nosotros. Y nada más. Ahí es donde no debemos equivocarnos. Solamente los que tienen esa relación con Dios son los que van a ir al cielo. Es decir, Dios no va a llevar primos y alguien que conoció más o menos. Y todo. Dios va a llevar puros íntimos. Dios va a llevar lo que decíamos, puros hijos, ¿verdad? Dios va a llevar a puros bebés. Entonces tenemos que avanzar a tener esa relación con Dios, ¿no? Eso es lo que nos tiene que tener en la cabeza. ¿Cómo logramos esa relación con Dios? ¿Cómo tener esa relación con Dios? Y es de lo que empezamos a hablar la semana pasada. Hay 3 cosas que tenemos que tener, hay 3 pasos, por decirlo así. Hoy la primera definitivamente es la Biblia. Es la palabra de Dios, esa es la primera, no hay forma de brincarla, ¿no? Sin la palabra de Dios no hay nada, no hay cristianismo, no se puede conocer a Dios fuera de la Biblia, es imposible. Así vayas a una iglesia 100 años de tu vida, es imposible conocer a Dios fuera de la palabra de Dios, ¿no? No hay cristianismo sin estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que pasa cuando lees la Biblia? Yo creo que a muchos no lo estamos viviendo así. ¿Qué pasa? Vas conociendo a Dios de verdad, al Dios de la Biblia, poco a poco, eso sí. O sea, ¿por qué? Pues depende de cómo vayas avanzando en tu lectura, en tu estudio, vas conociendo a Dios, ¿verdad? Pero te digo, no hay otra forma de conocer a Dios. En la Biblia lo vas conociendo. En la Biblia, yo creo que hasta ahorita los que están leyendo la Biblia, los que lo hemos leído, pues ahí es como hemos conocido a Dios, ¿no? Como lo conoces desde Génesis 1, lo ves como hizo todo, ¿no? En Génesis 1, lo ves como el creador de todo y de todos. Después la Biblia dice que así como hizo todo y todos, dice que todo fue hecho por Él y para Él, todo fue hecho para su gloria y honra. No fuimos hechos para nosotros mismos, ni para exaltarnos, fuimos hechos para glorificarlo a Él. En la Biblia ves cómo es. No hay otra forma de saber cómo es Dios, más que yendo a la Biblia. Para empezar, ¿de qué tamaño es Dios? En la Biblia nos da pistas de qué tamaño es Dios. En Isaías 40:12, Isaías 40:12 dice, imagínate eso, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Imagínate eso, con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. Pero fíjate lo que dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra
y dice que mide las aguas, todas las aguas de la tierra le caben en el palmo de su mano. O sea, de ese tamaño es Dios. Así de ese tamaño es Dios. Y ahora, así como lo estás viendo, imagínate qué tamaño tenemos nosotros en comparación con Dios. Pero no hay forma de saberlo más que estudiando la Biblia y yendo a la Biblia. En la Biblia ves de qué tamaño es. ¿Cómo es de poderoso? Pues infinitamente poderoso. La Biblia dice en varias partes, una es en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. ¿Cómo va a haber algo imposible si Él maneja todo? Si Él hizo todo. Entonces nada hay imposible para Dios. Eso dijo el Señor. De hecho, como vimos ahorita, Él creó todo con el poder de su palabra nada más. Él dijo hágase la luz y se hizo la luz. Gracias. La Biblia, te digo, nos va diciendo cómo es. La Biblia nos enseña que todos los atributos de Dios, y uno de los más grandes es que es soberano. Soberano, ¿sabes qué quiere decir? Que no hay, hasta ahorita, hasta hoy, y desde que se creó la tierra, no ha pasado ni una cosa, ni una circunstancia, nada que el Señor no haya mandado o permitido. Nada se ha salido de su control. Nada, absolutamente. Ayer cuando llegué a casa en la noche y puse las noticias, no sé si viste una explosión y todo. Dios está en control. Lo creas o no lo creas, tengas problemas con este Dios o no los tengas, Dios está en control. Y si alguien te dice, oye, ¿quién hizo la explosión? La hizo Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Si tú no lo entiendes, el problema no es de Dios. El problema es tuyo. Si tú tienes problemas con este Dios, el problema es tuyo. Pero no porque no lo entiendas quiere decir que no es Dios, ¿no? Así es el Señor, tiene control de todo. Ni modo que alguien pueda decir, y sí que lo dicen, ¿cómo va a ser eso? Eso fue el diablo, ¿no? ¿Y tú crees que el diablo puede más que Dios? O sea, que Dios no lo pudo detener, o que Dios estaba volteado de repente, y oye, una fuga, sí, pero es que yo estaba viendo para China y no me di cuenta. ¿En qué Dios creemos, no? Es un Dios soberano, tiene control absolutamente de todo, y en ese Dios tienes que creer. Es un Dios soberano. La Biblia dice en Mateo 10:29 que no cae un pajarillo a tierra si Dios no lo permite. Todo lo que esté pasando en tu vida, tú sabes que hoy mi niño está en el hospital. Es Dios, lo tiene Dios. Hoy alguien no tiene para comer mañana, es Dios. Es Dios, esta parte es Dios. El que dice, yo soy soberano. Oye, yo creo que no tengo para comer mañana. Es Dios, hijo. ¿Y sabes qué? Pero mañana vas a comer, ¿verdad? Es Dios también. Es Dios que no nos va a dejar. Es Dios, pero es soberano, tiene control de todo. La soberanía de Dios sobrepasa, o más bien también está sobre el mismo diablo. Es decir, Dios utiliza al diablo como Él quiere. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y te digo, tienes que ir a la Biblia para conocer a este Dios. No hay otra forma de conocer a este Dios. Después en la misma Biblia ves cómo este Dios, así de grande, así de todopoderoso, un día se hizo hombre. Es increíble. Un día bajó a la tierra por nosotros. Y luego es increíble que no nomás bajó a la tierra, sino del tema que estamos hablando hoy y que tenemos desde hace 3 o 4 semanas, que nos ofrece tener una relación. Y después que nos ofrece tener una relación de padre e hijo, como vimos cuando dijo en Gálatas 4 que lo menciona como Abba, Padre. Entonces vas conociendo a ese Dios y luego vas viendo lo que Él te ofrece y tienes que adorarlo, tienes que sorprenderte. O sea, como el Dios que hizo los cielos y la tierra, como el Dios que le cabe toda el agua en una palma de su mano, como el que juntó la tierra con 3 dedos. ¿Cómo puede ser que quiera ser nuestro papá? Es increíble, es increíble. Tienes que preguntarte, ¿y por qué nos ama? ¿Y por qué nos busca? ¿Por qué nos perdona ese Dios todopoderoso?
No nomás, tienes que preguntarlo no nomás por quién es Él, que se ve en la Biblia quién es Él, sino también por quiénes somos nosotros. Y no estoy hablando del tamaño y de la pequeñez, sino así como somos de pequeños y así de grande que es Dios, ¿cómo no le tememos? Y cómo vivimos pecando y cómo hemos vivido para ofenderlo. Eso tiene que sorprenderte más. Ya no nomás, mira lo enorme que es Él. No, y mira lo sucio que soy yo. Y aún así, ese Dios todopoderoso, la pregunta, tienes que preguntarte, ¿por qué en vez de ofrecerme una relación, es por qué no nos ha castigado? ¿Por qué no nos ha matado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en tu cabeza tiene que haber todos esos ¿por qué? ¿Por qué siendo así de grande nos ofrece tener una relación? ¿Por qué nosotros siendo así de sucios? ¿Por qué nos perdona y todavía nos ofrece ser nuestro papá? ¿Por qué teniendo el poder para castigarnos no lo hace? Si nuestro pecado merecía un castigo. Y luego avanzas en la Biblia y te tienes que sorprender más. Nuestro comportamiento merecía un castigo. Y Él bajó a la tierra y lo pagó por nosotros. Es increíble. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice, no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó y bajó a la tierra? O sea, ¿por qué? No tiene explicación lógica. El por qué lo hizo, por qué despojarse de ser como Dios y bajar a la tierra por gente como nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, dice la Biblia. Entonces ahí conoces al Dios de amor también. Así como es soberano, así como es todopoderoso, es un Dios de amor. De hecho la Biblia dice que es amor, ¿no? El Evangelio dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo eso, no hay forma de conocerlo, digo, no solo todo eso, estamos mencionando puros versículos pequeños, pero para conocer al Dios completo hay que conocer toda la Biblia. No hay forma, hermano. De verdad no hay forma, ni yendo a la iglesia 100 años, acabas de conocer a Dios, al Dios de verdad, al Dios completo, al Dios de toda la Biblia. No hay otra forma, no hay caminos cortos, no hay camino corto. Todo eso es apenas yendo a la Biblia. En la Biblia dice que le gusta, lo que le gusta a Dios, lo que le gusta es la santidad de las personas. Y lo contrario también, ¿qué aborrece el Señor? Dice en el Salmo 5:4. Salmo 5, 4 y 5. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ya ves que a veces nos dicen que, yo creo lo has escuchado ya, cuando dicen es que Dios aborrece al pecado, ¿no? Pero ama al pecador. La Biblia no, la Biblia dice que Él aborrece al que hace iniquidad, ¿no? Así como aborrece el pecado. Es que Dios es un Dios santo y no puede convivir con el pecado. No, pero ¿cómo vas a saber eso? Yendo a la Biblia. Yendo a la Biblia. ¿Cómo vas a conocer al Dios completo? Yendo a la Biblia. La Biblia enseña que Dios se enoja. La Biblia enseña bastante de la ira de Dios. La Biblia enseña, es más, que hay un día en especial que toda esa ira se derramará sobre los hombres impíos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a conocer que Dios se enoja? Yendo a la Biblia. Yendo a la Biblia nada más. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Eso dice la Biblia, ¿no? Otra vez, lo entendamos o no lo entendamos, aunque es que el problema del hombre empieza cuando dice, es que mi Dios no es así. Tú mismo estás diciendo, es que mi Dios no es el Dios de la Biblia. Yo tengo otro Dios, ¿verdad? Pero el Dios verdadero es el de toda la Biblia completa. La Biblia enseña que Dios se enoja. La Biblia enseña, creo que vimos la semana pasada o antepasada, que Dios castiga. Eso es lo que enseña la Biblia.
que Dios castiga, pero la Biblia dice que lo hace por amor. De hecho, vimos ahí un pasaje que dice que es mejor que nos castigue aquí para no ser castigados eternamente, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que Dios castiga. Entonces, en la Biblia es como conoces a Dios, no hay otra forma, es que es un Dios que nadie te puede presentar, Los predicadores lo que hacen es, mira, busca a Dios, ¿no? Acércate a Dios. Exactamente, acércate, pero tienes que acercarte tú, tienes que buscarlo tú. Es todo lo que puede hacer un predicador. Y a veces con un mensaje es darte hambre, ojalá y te diera hambre. ¿De qué? De que lo busques. Es decir, un predicador va a predicarte y puede predicarte toda la vida, pero él por sí solo nunca puede presentarte al Dios completo. No le alcanza su vida para enseñarte al Dios completo, aunque quisiera, no te lo puede presentar. Es decir, yo mismo, aunque quisiera, yo no te podría presentar al Dios completo. Mi invitación tiene que ser, busca a ese Dios completo, conoce a ese Dios completo. ¿Y cómo? En su palabra de Dios. Buenas noches, hermano. La Biblia nos dice qué le hace llorar, ¿te acuerdas? Oye, pero ¿a poco Dios llora? Pues la Biblia nos enseña qué le hace llorar. En Lucas 19:41. Lucas 19:41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Jerusalén, dice que al verla, dice que lloró sobre ella. Imagínate nuestro Señor, y luego dice en el 19:42 diciendo, oh si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por quién está llorando? Por los que se van a perder. Se paró en Jerusalén y vio a todos los que no aceptaban su mensaje y lloró por ellos. Le hace llorar al Señor. Llora sobre los que se perderán porque también los ama. Porque enseña la Biblia, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el corazón de nuestro Dios. Es decir, Dios no quiere que ninguno se pierda. Hay un versículo donde él pregunta, ¿a poco quiero yo la muerte del impío? Sí, yo no quiero. Pero no quiere decir, porque el impío va a decir, bueno, pues no nos mates. No, o sea, al impío lo voy a matar, pero no es porque yo lo quiera. Yo quiero que todos se salven. El Señor quiere que todos se salven. Ese es el corazón del Señor. Pero es el corazón que llora, el corazón del Señor llora por los pecadores. Entonces, imagínate el Dios que tenemos, todos los sentimientos, todas sus facetas, llora, se alegra. Dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que se salva. Es un Dios que hace fiesta cuando un pecador se salva, pero es un Dios que llora cuando ve gente que no se arrepiente. Es un Dios que se entristece, dice la Biblia también. Tenemos un Dios que se entristece, dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice el 4:31, y en el contexto en que está diciendo, no entristezcas, quiere decir que esto es lo que lo entristece. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Si te fijas, casi todo lo que está diciendo es cosa que pasa cuando te enojas con alguien, ¿no? Toda amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia, ¿no? Si no vayas tan lejos, ¿no? Cuando te peleas con tu esposa, pasa todo esto. Te asalta el enojo, la ira, le gritas y a veces hasta maldices, ¿no? Entonces, oye, Dios se enoja porque soy un pecador y me va a castigar y todo. No, ¿sabes qué está haciendo Dios en el cielo? Está triste. Te está oyendo gritar y todas las cosas que salen de tu boca y Él está entristecido. Dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios.
Entonces, fíjate en lo poquito que vimos. ¿Sabes cuánto es en la hojita que traigo? Es una hoja de versículos. Es lo que vimos ahorita. Es poquitas cosas que pude tomar. Ahora mira cuántas cosas habrá de Dios aquí. Lo que yo te enseñé no es nada de Dios. Un Dios que se alegra, un Dios que se entristece. Hay un Dios que tiene muchas cosas. Pero no hay forma de conocerlo fuera de aquí. No hay otra forma. Para eso es la Biblia. Para conocerlo. ¿Verdad? Pero, ese es el primer paso, hermano. Conocer la Biblia es saber esto, lo que te digo, lo que le gusta, lo que le disgusta. Eso no nos hace conocerlo como estamos viendo en Gálatas. No nos hace conocerlo como el conocer que dijo María. Nos hace conocerlo, o sea, conocer cómo es nada más. No sé cómo decírtelo. Nos hace conocerlo, pero no tener relación íntima con él. Es decir, nos hace como hablábamos la semana pasada, antepasada, cuando dicen, oye, ¿conoces a Marcos Witt? Sí lo conozco. No, pues es un cantante, es de Durango, canta, te puedo decir las canciones que canta, te puedo decir muchas cosas. Y lo conozco, pero nunca he estrechado su mano, nunca nos hemos dado un abrazo, nunca nada, nunca hemos estado. Así es. Entonces, fíjate lo que estamos hablando, o sea, no hay forma de conocer a Dios sin leer la Biblia, pero yo creo para que se entienda es como que ponerle un número. Estamos hablando de un conocer, por decir nivel 1. O sea, conozco exactamente superficial. Conozco, ya vimos lo que le gusta. Conozco lo que le disgusta. Conozco qué le hace llorar. Y conozco qué le hace reír. Y eso, pero aún no tengo relación con él. Es decir, esto es conocerlo superficialmente apenas. Es decir, estudiar la Biblia no te hace automáticamente tener relación con Dios. Pero esto es como una paradoja. Pero no puedes tener la relación que Él pide, la relación íntima, sin estudiar la Biblia. No sé si me explica, ¿no? Pero estudiarla no te hace automáticamente tener relación como Dios la quiere tener. Te digo, la conoces la Biblia y llegas a un cierto nivel de que lo conozco, pero falta tener la relación con Él. Y ahora imagínate en esto, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, Dios nos pide una relación íntima, así. El primer paso, por decir, Dios nos pide una relación de 10. El primer paso, el escalón 1 es leer la Biblia, pero toda la Biblia. Y hay gente que ni siquiera está haciendo el esfuerzo por leerla. O sea, imagínate lo lejos que estás de tener una relación íntima. Si ni siquiera has llegado a la relación superficial todavía, ¿no? Si ni siquiera leemos la Biblia. Y es increíble que haya cristianos que no lean la Biblia o que la estén estudiando, alá y se va. Acuérdate siempre, aquí hemos dado muchos consejos de cómo leer la Biblia. La primera es que se lee completa y la segunda es que se lee en orden. No vamos en un libro no vamos de atrás para adelante, no, leemos la Biblia en orden y completa. El que la empieza por primera vez en su vida, la empieza en Mateo, pero los que ya somos cristianos, por decir, cuando empezó en enero, dijimos, aquí vamos a empezar. Y el que ya es cristiano y ya la he leído, para ese no aplica en Mateo. Empezamos en Génesis, porque se supone que ya hemos leído el Nuevo Testamento muchas veces. Pero claro que el que es nuevo en la palabra, tiene que empezar por el libro de Mateo y luego ahí seguirse. No se lee en pedacitos, no es brujería. O sea, hay gente, me parece increíble que haya cristianos que la abran y crean que Dios le habla donde caiga. Eso parece brujería, hermano. Eso no existe, hombre. Eso no existe. El diablo la usa así, ¿no? Dios no usa así la Biblia. La Biblia se lee en orden, ¿no? Y no se lee en pedacitos. ¿Para qué? Para entenderla en todo su contexto,
¿no? Otra vez, todavía ni se acaba enero, estamos hoy se acaba o mañana, todavía estás a tiempo de empezar la Biblia este año. Y si te organizas, la acabas en un año. Pero si no tienes prisa, no tienes por qué acabarla en un año. La acabas cuando la vas a ir gozando la palabra de Dios, ¿no? La vas a ir disfrutando la palabra de Dios. Pero es increíble que haya quien no la esté leyendo. Bueno, o sea, así de lejos estás de Dios. Ni siquiera has llegado, pues yo te lo puse muy cerquita. El nivel íntimo con Dios es como el 1000. Y tú no quieres ni avanzar al 1. ¿Cómo vas a llegar a la relación íntima con Dios? Jamás. Jamás, sin leer la Biblia, jamás, ni te ilusiones. Puedes ir los 100 años que Dios te deje vivir a la iglesia los domingos y no vas a ir al cielo. Así de claro, ¿no? Porque tenemos que ser claros, porque el Señor no va a llevar al cielo a cualquiera. El Señor va a llevar nada más a los íntimos, ¿no? El Señor va a invitar nada más a los íntimos. El Señor dice que tiene una boda preparada, el Señor tiene una fiesta. Yo creo que cualquiera que tiene su fiesta, yo no sé a quién invites tú a tus fiestas, pero por lo regular invitas a los íntimos, ¿no? Esta no es una invitación para cualquiera. Pero ese es el primer paso. Y después de ahí sigue la oración, ¿no? Pero el primer paso es la Biblia. Incluso tu oración va a ser errada si no conoces la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a orar como a Dios le gusta? ¿Cómo vas a hacer la oración que a Dios le gusta? Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a saberlo? No, otra vez es imposible orar de la forma correcta si no tienes lo primero, que es la palabra de Dios. Ya dijimos que con la Biblia pues lo conocemos, pero además con la Biblia Él nos habla, ¿no? Hemos dicho que Él habla de muchas formas, pero la Biblia es la principal. Es la principal. Yo creo en un Dios que sigue hablando. Y yo te he dicho aquí que incluso creo que tenemos que escuchar su palabra en forma audible, su voz. Yo creo que Él puede hablar y nos ha hablado con situaciones de la vida. Yo creo en un Dios que habla también por medio de personas. Yo creo en un Dios que habla por medio de sueños. Yo creo en un Dios que te puede susurrar cuando estás en oración. Pero definitivamente la forma primera de hablar es en la Biblia. Es decir, yo no puedo esperar, y hay muchísima gente que así lo hace. Yo no puedo esperar que Dios me susurre un día en la oración si yo no estoy yendo a la Biblia. Yo conozco gente que me dice, oye, es que estoy peleado con tal persona y no sé si lo deba perdonar. Pero estoy en oración preguntándole a Dios si quieres que lo perdone. ¿Y qué pasó? No me contesta. No te va a contestar, hermano. ¿Cómo crees que va a venir a decirte algo si ya lo escribió en su palabra? ¿Quién te crees que eres? ¿No? Si ya está en su palabra, eso es faltarle al respeto. ¿Cómo quieres? Oye, ¿quieres que baje para que? Y si no baja y te dice no lo perdonas, eso ya está en su palabra, ¿verdad? La primera forma de oír la voz de Dios es en su palabra. Y de ahí para arriba, al que tiene hambre de su palabra y se está tragando su palabra, de ahí lo deja escuchar un poco más. Pero definitivamente al que no está en su palabra, ni estudiando su palabra, ni lo sueñes, hijo. Ni lo sueñes. Hay gente a mí me ha preguntado, es que tuve un sueño y es esto y no sé qué significa. ¿Será Dios o será el diablo? Le digo, ¿lees la Biblia? No, es el diablo, hijo. Es el diablo. Dios no te va a hablar. Dios no te va a hablar si no estás leyendo la Biblia. No lo sueñes. Ahora decimos, es un Dios que puede hablar de muchas formas. Sí, bueno, hasta eso se vuelve peligroso. Él dijo, escuché esto en un sueño. ¿Cómo sé si es de Dios o del diablo? Pues tienes que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a distinguir quién habla? Yendo a la palabra de Dios. No hay otra forma. Tú puedes escuchar una voz, tú puedes orar a Dios, ese que dice, oye, es que yo no sé si quiere que lo perdone o no.
Y luego vas y dices, Señor, ¿quieres que lo perdone? Y luego puedes escuchar una voz. No, hijo, no lo perdones. Ah, el Señor me habló. Es el diablo, hijo. Por el amor de Dios. ¿Cómo vas a distinguir la voz? Por la palabra de Dios. Dios nunca va a decir algo que contradiga su palabra. ¿Cómo voy a saber si la contradice o no? Pues hijo, por el amor de Dios, primero tienes que comerte y devorarte la Biblia. Entonces, Dios claro que sigue hablando y sigue hablando de muchas formas, pero la primera es la Biblia. La Biblia. Si tú no estás leyendo la Biblia, ni sueñes que vas a escuchar algo más. Y yo te digo, si escuchas algo más, ten cuidado mejor. Y ve y corre a la Biblia otra vez. Oye, oí algo, ¿cómo sé si fue Dios? Lee la Biblia. Sí, pero ¿en qué página? No, hijo, toda. Léala toda para que sepa apenas si fue Dios o fue el diablo el que le habló. Acuérdate que el diablo también habla. Si cuando hemos hablado de la guerra espiritual, ¿qué es? Que el diablo te va a hablar. Que el diablo te va a hablar, que vas a escuchar dos voces. ¿Cómo vas a distinguir cuál es la de Dios y cuál es la del diablo? Con la palabra de Dios, no hay otra forma. En cualquier situación, cuando estás peleando con alguien, ¿te acuerdas que te platiqué, creo que la semana pasada, de una hermana que decía, es que cuando estoy peleando con alguien y me dicen, repréndelo, pues no es Dios, porque Dios dice que ores por tus enemigos. Si fuera la voz de Dios, aunque estés peleando o estén peleando contigo porque tú no puedes pelear, Dios estaría diciendo, ora por él, mira pobrecito, no sabe lo que hace, ora por él, ora. Esa sería la voz de Dios. Pues no hay forma de distinguirlo si no has leído la Biblia. Ayer yo decía en el radio, y yo creo que lo he dicho varias veces, hay que tener cuidado porque incluso el diablo habla más bonito que Dios, ¿verdad? Ayer vimos varios versos, por ejemplo, donde tienta a Jesús, el diablo le dice, en la primera tentación, cuando el Señor tuvo hambre, dijo, pues dile a las piedras que se conviertan en pan. Y es lo que hoy el diablo dice, no, si eres cristiano, tú no vas a tener hambre, tú no vas a pasar problemas, pero se oye bonito, ¿no? Pero la voz verdadera de Jesús dijo un día, en el mundo tendrás aflicción. Tú dices, chis, esta se oye más fea. ¿A poco no se oye más bonita la voz del diablo? La voz del diablo le dijo a Jesús, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Oye, qué padre, todos los reinos del mundo. Y Jesús dijo un día, cuán difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos, ¿no? Ese se oye bien feo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser rico y quiero entrar al cielo. Entonces, no nos gusta la voz de Jesús. Nos gusta más la voz del diablo. Es muy fácil. El diablo siempre te va a poner, te va a hablar bonito. Te va a hablar bonito. No hay forma de distinguirlo más que con la palabra de Dios. Sin Biblia no hay voz de Dios. Acuérdate eso. Sin estudiar la Biblia no hay voz de Dios. Y otra vez la advertencia, acuérdate que esto es individual siempre, ¿no? Los varones tienen que leer la Biblia, pero las esposas tienen que leer la Biblia, las mujeres tienen que leer la Biblia. Acuérdate que esto no es en conjunto, ni el Señor viene por familias completas, esto es individual. Y a veces yo creo que las mujeres se creen que si el marido se va van a ir agarradas del pie. No es así. No es así. Si el marido se va, será porque hizo lo suyo. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Pero los varones, claro que con más razón, porque los varones somos sacerdotes de las casas. Tienen que estudiar más para si la misma esposa cuando está estudiando le tiene dudas y pregunta. Para los hijos también, los varones somos sacerdotes, tenemos que estudiar el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Pero de ninguna manera, a veces las esposas dicen, oye, ahora ya lee más. Sí, ¿eso qué? Eso es para él. Tú tienes que estudiar, las mujeres tienen que estudiar. Y los varones cuando vean su esposa, sus hijos, acuérdate cuando hablamos de que hay que decirles, hay que regañarlos.
Oye, ¿a qué horas lees la Biblia? Tú no te he visto hace mucho abrir la Biblia. Pero Él habla, es la conclusión, ¿no? Y nosotros le hablamos, eso es lo que se llama, eso es lo que es tener relación. Entonces, el primer paso es la palabra, el segundo es la oración, ¿no? El segundo, pues esto es nomás por simple lógica, ¿no? No puedes tener relación con alguien si no te comunicas con él, ¿no? Tienes que hablarle, tienes que platicar. La oración, su definición es bien simple. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué es hacer oración? Hablar con Dios, nada más, ¿no? Pero desde ahí ya tú desprendes, oye, entonces esto, por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada, de la oración de intercesión. Eso para empezar, dice, la oración es hablar con Dios, no pedirle a alguien que hable con Dios por ti. El cristiano no necesita que nadie ore por él. El cristiano le habla a Dios directamente, ¿no? Ya nos estamos haciendo como los católicos, ¿no? Los cristianos no necesitamos intermediarios, ni de yeso como los católicos, pero tampoco de carne y hueso. No necesitamos intermediarios, ni de carne y hueso, ni de nada. El cristiano, el que es hijo de Dios, no necesita mandarle recados a su papá. Yo por lo menos cuando ocupo decirle algo a mi papá, yo creo que todos los que lo tenemos todavía, vas y le hablas. La Biblia dice en Mateo 6:6, cuando Jesús está enseñando a orar, dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto y tu Padre está ahí en lo secreto. Eso es lo que dice la Biblia. En ningún lado va a decir que le mandes recados con nadie. Si tú necesitas mandarle recados, es porque no eres hijo de Dios. Así de simple. Si tú sientes en tu alma necesidad de que alguien ore por ti, es porque no eres hijo de Dios. Es porque no eres hijo de Dios. Al final, cuando acabemos el tema, vamos a hablar otra vez de la oración de intercesión y de cómo debe de ser y todo. Pero para poder hablar de la de intercesión, primero tenemos que hablar de la oración normal, cómo es, ¿no? Cómo es orar, porque hoy hay muchas cosas que le dicen oración y no lo son, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos en radio, atar demonios y reprenderlos, no es orar, eso no es hacer oración. Y en todo caso, si fuera una oración, es una oración a los demonios, pues le estás hablando a los demonios, ¿no? Es decir, no es una oración a Dios. Cuando alguien le dice, diablo, yo te digo, o yo te reprendo, pues le estás hablando al diablo. Si es una oración, le estás haciendo una oración al diablo, ¿no? El que declara y decreta, eso tampoco es orar. Eso tampoco es orar. Los que hoy dicen al cáncer, le dicen, cáncer, yo te digo, sales. Hoy pues le estás orando al cáncer, ¿verdad? Orar es hablar con Dios, exclusivamente con Dios, ¿no? Ayer tenía yo al niño ahí en el hospital atacado de la risa y hoy todavía se acordaba en la mañana por lo que prediqué ayer. Pero yo llegué al hospital anoche y estaba platicando con mi esposa lo que pasó el programa antes, que no sé si lo escuchaste, que un cuate casualmente empezó a orar y empezó a orar de lo que yo iba a predicar atacándolo, ¿no? Dije, bueno, pues ya se puso ahí de pechito, ¿no? Pero yo lo hacía, le platicaba a mi esposa, ¿no? ¿Ves que pasó esto? Y ya cuando lo digo, lo hacía como arremedándolo. Y el niño oyó, cuando yo le decía, es que decía esto, y decía iba a decir el hermano, pero bueno, mío no es. Pero decía el hermano, decía, glóbulos rojos, multiplíquense. Y así le dice con ese tono y el niño lo trae ya de botar. Hoy le dio temperatura y le digo, papá, pues es que si digo temperatura, vete. Le digo, sí, hay que hacer eso, pero esas no son oraciones, ¿sabes? Lo triste, porque es triste. Cuando yo lo escuché ayer, iba yo para el programa y lo iba oyendo y entró el cuate a orar
y sistema inmunológico que funciona. Y luego cuando terminó, lo triste fue que la muchacha dice, qué bonita oración. Le digo, esa no es una oración. Eso no es una oración. Oración es hablarle a Dios. Y en todo caso, si fuera una oración, es una oración dirigida al sistema inmunológico, ¿no? O sea, así de engañado está el cristianismo, o así de tan adentro está el diablo. Por eso yo a veces pienso y digo y he predicado que las iglesias cristianas, y principalmente, pero no exclusivamente, la iglesia pentecostal y la neopentecostal han hecho cosas peores que los católicos. Tú no ves, o sea, yo creo que un católico ve esto y dice, no, yo me quedo con la Virgen, o sea, esto es más brujería, o sea, como que le hablan al cáncer y le hablan al sistema inmunológico y dices, no, de adiós, o sea, pero son cosas peores, son peores aberraciones. Oye, atan al demonio en católico, no, adiós. Ellos de perdido dicen, no, oye, a mí mi mamacita me defiende, ¿verdad? Y a ti tú crees en Dios, pero tu padre, imagínate, te manda a pelear con el diablo. No, pues no, yo mejor me quedo con mi mamacita. Es que hemos hecho cosas peores. Los que se dicen, las iglesias cristianas hoy han hecho cosas peores. Pero la oración es hablar con tu Padre, Dios. Esa es la única definición. No necesitamos, ¿qué es orar? Hablar con tu Padre y hablar en forma directa. No necesitamos a nadie más. Es lo que nos enseñó Dios. Ahorita decía, Jesús dijo, tú cuando ores entra en tu cuarto. Y fíjate lo que está diciendo, ni siquiera está diciendo, ve a la iglesia. No dice, tú cuando ores entra en tu cuarto. Ahí en tu cuarto, es decir, hoy hay iglesias que hacen reuniones de oración, y está bien que las hagan, pero hay quien le enseña a la persona es que si no viniste, es como, no oraste, porque Dios estaba aquí. O sea, discúlpame, o sea, la Biblia dice que Dios estaba en mi cuarto. Cuando yo entré a mi cuarto, ahí estaba Dios. No es exclusivo de ningún lado. Dios mismo dijo en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. No dijo, échame un recadito, no, porque ando muy ocupado. Dijo, clama a mí. 3 debe de ser. Entonces no debemos equivocarnos. Claro que orar es platicar con Él, ya, pero también es pedirle. Pero lo primero es, la oración es hablar con Dios. Y lo que decíamos ahorita, ahora falta, bueno, ¿de qué vamos a hablar? De lo que hables depende tu nivel de intimidad, ¿no? De cuanto más confianza tengas, cuanto más lo conozcas, irás orando distinto, pasará a ser una plática. En la Biblia hay muchísimas oraciones. En los Salmos hay muchas oraciones de David. David, claro que oraba como a Dios le gustaba. De David se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Hay oraciones bonitas como el Salmo 63, del 1 a 4. Ahorita era el 33:3, hermano, de Jeremías 3. Salmo 63:1. Dice David, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Si quieres hasta ahí. Pero si te das cuenta, no sé si tú lo veas cómo está orando, pero no es eso. La pregunta es, ¿cuándo has hecho una oración así como parecida?
Por lo regular hoy nuestras oraciones son: hola, buenas noches, necesito esto, necesito lo otro, me duele el pie, me duele la cintura, me caí, dame dinero, dame comida, dame... Pero mira lo que está haciendo David, se está gozando en el Señor. Está hablando con el Señor. No quiere decir que no, oye, y no pedía. Claro que también pedía, hay muchas más oraciones de David. Hay pidiendo socorro también cuando era perseguido por el ejército. Es decir, hay muchas cosas. La oración funciona para muchas, hay muchas formas de orar. Cuando estás alegre vas y le plantas tu alegría. Cuando estás triste vas y le plantas tu tristeza. Cuando tienes miedo vas y le dices que tienes miedo. Pero hoy nuestras oraciones son tan mecánicas y se han vuelto puras peticiones. En el Salmo 42, 1. Salmo 42, 1, otra vez David. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré